este acercamiento podemos observar una señalítica conflictiva entre el pug y el perrito marrón. En esta ocasión no sucede nada debido a que son perros que no recurren a señales agonísticas o agresión en respuesta a un acercamiento con semejante nivel de tensión. En otros perros, en una situación similar, la agresión podría haber aparecido con el avance del pug. Es evidente que ambos perros son muy pacíficos, pero sus señales corporales son muy conflictivas. Si comparamos ambos vídeos, podemos observar las claras similitudes en el lenguaje corporal de los perros, que como vemos, pueden terminar culminando en un combate. Esta es la razón por la cual algunos perros atacan cuando se encuentran con otro perro que se comunica con este tipo de lenguaje que vemos en el ejemplo. Por lo tanto, sería una insensatez que el perro ignorase estas señales y solo reaccionase ante la aparición de la agresión, ya que supondría haber dado ventaja en el posible ataque al dejar el espacio personal descuidado. Es posible que la domesticación haya fragmentado en algunas razas comportamientos que en sus antepasados tendría coherencia en dos circunstancias muy concretas: el comportamiento exploratorio del cachorro y el comportamiento agonístico del adulto, ambos con enormes similitudes en el comportamiento relacionado con el movimiento espacial, ya que ambos comparten un nexo común: acercarse en lo posible al otro individuo. Pero, evidentemente, no es lo mismo el acercamiento de un cachorro al acercamiento de un adulto desconocido. Esto explica la importancia de los rituales, ya que estos ayudan a definir cuáles son las intenciones de los implicados. El perro con sesgo negativo interpretará que la ausencia de señales implica la posibilidad de que está siendo amenazado, por lo que mostrará comportamientos relacionados con la defensa, ya sea activa como pasiva. Por lo tanto, si el adulto sigue comportándose como un cachorro, puede estarse mostrando como peligroso y por tanto encontrará en los perros respuestas de lucha, huida o congelamiento, conductas que responden al temor y a la prevención, a excepción de aquellos perros que están muy habituados a relacionarse con este tipo de perros o aquellos que muestren comportamientos muy similares. Esto explica por qué este tipo de perros, que tienden a buscar el contacto físico, suelen recibir muchos marcajes, lo que supone ataques que en general no pretenden dañar, pero sí amedrentar, a los que rara vez responden, ya que es como si supiesen instintivamente que no es apropiado abordar bruscamente a otros individuos y que la mordida o dentellada inhibida implica que no se quiera pelea, sino buscar alejarles a una distancia de seguridad. Como no siempre que hay tensión en un acercamiento va a suponer que aparezca un conflicto, ya que en cada situación habrá contextos diferentes, esto puede dar la falsa sensación de que el perro tiene un comportamiento relativamente normal, pero que hay perros que le atacan y otros no por algún tipo de razón humanizante, por ejemplo que se aprovechan de que es muy amistoso o juvenil. La realidad es que hay perros que expresan su incomodidad con agresividad y otros que lo hacen con congelamiento o alejamiento, pero un acercamiento tosco siempre será molesto para aquellos perros que no comparten su manera de relacionarse. Hay perros que por medio de otros comportamientos, principalmente evasivos o de juego, pueden mostrar un comportamiento de rectificación que resulta ser menos amenazante.